Les cuento algo muy loco. La próxima vez que nos veamos aquí en YouTube yo ya voy a tener 15 años. Estoy como que muy sacada de onda, como que todavía no me cae bien el 20, yo me sigo sintiendo como una bebé, pero pues no. Durante todos estos años he crecido, tanto yo como ustedes, hemos crecido juntos y eso me parece algo muy padre. Entonces pues antes de esos videos que tanto han estado esperando de mi cumpleaños, se me ocurrió que iba a ser como una muy buena idea recrear, bueno, hacer un Draw My Life, porque yo hace mucho hice un Draw My Life y un Draw My Quarantine, que era pues en cuarentena, y el primer Draw My Life lo hice cuando yo tenía como 7 años, creo, estaba muy chiquita, y pues primero no sabía dibujar muy bien, luego no habían pasado tantas cosas en mi vida como ahorita, ya fue hace la mitad de mi vida. ¿Qué onda? Entonces siento que estaría muy padre hacer como una versión 2025, porque pues ya voy a cumplir 15, ya va a empezar una nueva etapa, y pues hacerles un Draw My Life, ya dije muchas veces Draw My Life, pero pues hacerles como una nueva versión de ese video para que vean cómo ha cambiado mi vida, qué cosas han pasado, cómo hemos evolucionado, entonces creo que estaría muy interesante. En esta ocasión va a ser en mi iPad, porque la otra vez me acuerdo que fue en un pizarroncito con plumones, que estaba bien padre. A mí desde siempre me ha encantado dibujar, entonces estoy muy feliz de hacer este video. Y pues sí, este será el último video en el que tendré 14 años. Esperemos que en el siguiente ya me vean más grande, me vea un poquito más alta, no lo sé, qué tal, puede pasar. Y pues ya sin tanto hablar, vamos a empezar con este Draw My Life. Primero empecemos con las cosas más simples que tal vez muchos de ustedes ya sepan. Yo nací el 1 de abril de 2010 en la Ciudad de México, por lo que soy el signo Aries. La verdad yo no sé mucho de signos ni nada, no sé qué significa mi signo, pero me gusta mucho ser Aries, siento que va conmigo. A los 2 años murió mi abuelito Fernando, que fue una persona que me quiso mucho y que incluso podría decir que fue mi persona favorita. Tristemente no tengo muchos recuerdos de él porque pues como lo acabo de decir, era muy pequeña, pero por lo que me han contado mis papás y por lo que veo en las fotos, sé que pues me la pasaba muy bien con él. De hecho este dibujo que ven aquí, que parece como leche de chocolate porque tiene una cuchara, en realidad es agua de limón, porque me acuerdo que él siempre me hacía agua de limón y a mí me encantaba tomármela con cuchara, porque no sé, como que sentía que sabía diferente, sabía más rica, a lo mejor porque me duraba más, no sé qué pensaba, pero me encantaba con mi cucharita. Y también recuerdo que siempre me compraba crayones y desde ahí me encantan, son de mis dulces favoritos. Y pues sí, la verdad me gustaría acordarme más, pero pues estaba muy pequeña. Luego cuando cumplí 3 años murió mi abuelita, que pues tampoco me acuerdo de muchísimo, no tengo tan buena memoria, pero pues fue un momento difícil para mi papá, para mi mamá, y pues yo chiquita no entendía qué pasaba, pero pues sabía que algo había pasado, entonces pues eso fue algo un poquito difícil para mí a esa edad, pero pues cambiando a algo un poquito más feliz, a esa edad entré al kinder. Desde que tengo memoria siempre fui muy buena estudiante, o sea, nunca he sido como que me estrese si no saco 10 o algo así, pero tampoco me gusta no esforzarme o no me gusta sentir que pude haber hecho mejor para sacar buena calificación. Y me acuerdo que de chiquita siempre era yo la que acababa mis trabajos primero y luego me paseaba por todo el salón a ver cómo trabajaban mis compañeros. Y siempre fui la buena onda que pasaba las tareas. Por muchísimos años fui hija única, bueno, de hecho hasta los 4, no fueron muchos, pero pues sí fue un poquito de tiempo. Yo fui hija única y la verdad como que nunca había pasado por mi mente la idea de tener un hermanito o hermanita, pero pues yo era muy feliz, o sea, como que mis papás siempre trabajaban muy duro para que no me faltara nada y pues yo no sentía que me faltara alguien para ser más feliz. Yo era la niña más feliz del mundo, todavía lo soy, pero desde chiquita lo sabía. Y obviamente, como en todo, también hubo momentos difíciles. Uno que hubo en mi familia fue que tuvimos pues problemas económicos. Pues yo a esa edad, la verdad, nunca me integré, no es algo como que yo tuviera presente a mis 4 años, pero pues lo bueno es que siempre supimos salir adelante y siempre fuimos felices con todo lo que teníamos. Siempre, pues sí, tuvimos una vida muy bonita. Luego, cuando cumplí 5 años, recibí la noticia más importante de mi vida hasta ahora, que es que tendría una hermanita y me convertiría en la hermana mayor. Recuerdo que yo estaba en el cuarto de mis papás viendo la tele y que en eso entraron y me dijeron que iba a tener una hermanita. O sea, no así tal cual, pero pues mi cerebro lo procesó así. Y pues yo me quedé como que en shock, como que no
no captaba, no procesaba mucho la información de lo que una hermanita significaba. Yo creí que era como una bebé y que iba a ser bebé de siempre y ya, pero pues no. Y de ahí llegó mi vida, Nati. La verdad es que pues esa noticia fue un poco difícil de procesar para mí, porque nunca fue algo que yo dijera como, no quiero una hermanita. De hecho yo estaba muy emocionada, pero pues cuando ya nació y vi que mis papás le prestaban atención a ella, incluso un poquito más que a mí, porque pues era bebé y necesitaba que le cambiaran el pañal, que la bañaran, que le dieran de comer. Era un bebé, entonces pues tenían que estar atrás de ella y yo me sentía como solita. no solita, pero no me acostumbraba que ahora todo lo que me había acostumbrado que era para mí, lo tendría que empezar a compartir con una bebé que llegó de la nada. De la nada. Luego, a los 6 años, mi vida cambió drásticamente y también la de mi familia, ya que pues por una situación que tuvimos un poco complicada en donde vivíamos, que afectó nuestra tranquilidad y nuestra felicidad, tuvimos que pues hacer un cambio y fue cuando llegamos a vivir a nuestro nuevo hogar, Querétaro. Nati estaba muy bebé, entonces ella no se acuerda de eso, pero recuerdo que sí fue un poquito difícil para mí al principio. Fue muy difícil porque pues mis papás tuvieron que dejar sus trabajos, nuestra economía pues no era muy buena. De hecho, por lo que me cuentan mis papás, vivíamos de ahorros, que pues es algo muy complicado porque yo tenía que ir a la escuela, teníamos que comer 4 personas y una bebé que necesitaba pañales, que necesitaba muchísimas cosas. Pero pues aunque Nati y yo nunca nos dimos cuenta, sí recuerdo que siempre fuimos muy felices día con día, aunque pues mis papás no la pasaban muy bien del todo. Pero como yo siempre he pensado, cada cambio, los cambios son buenos y es bueno salir adelante y pues obviamente pasó lo mismo aquí. Amamos Querétaro, aquí nació mi canal, aquí nacieron ustedes, aquí existió Regi Show, a los 6 años justamente, porque pues desde siempre quise ser youtuber. Desde que tenía 3 años yo quería hacer videos, y ni siquiera sé por qué, como que una niña de 3 años dice, yo de grande quiero ser bailarina, quiero ser una princesa, y yo quiero hacer videos. Pero pues sí, gracias a eso he aprendido muchísimas cosas y pues gracias a eso no quiero dejar de crear contenido nunca. O sea, pues sí, me encanta la producción audiovisual. Creo que todo lo que sigue después en cuanto a YouTube, ya lo saben, toda mi vida está básicamente documentada en videos. Y siento que es algo muy padre, como que ahí están todos los recuerdos y los puedo ver una y otra vez y está increíble, es como un álbum de videos que lo puedo compartir con muchísimas personas y eso está muy padre. Entonces, pues vamos a hablar de más cosas que me han pasado en estos 15 años. O sea, 15 todavía no, pero para cuando vean este video faltarán muy poquitos días. Cuando llegué a Querétaro recuerdo que yo iba a la primaria por las tardes. Nunca había ido a la escuela en la tarde, pero la verdad yo me sentía muy cool, como que me sentía más grande, porque aparte ya había entrado a primaria. Entonces yo ya era una niña muy grande y pues salía de noche y me sentía bien pro. Y pues sí, como lo digo, los cambios no siempre son malos. La verdad yo sí era muy feliz, me encantaba la escuela, me encantaba ir, me encantaba con mis amigas en el recreo inventarme historias bien raras de fantasmas y asustarnos entre nosotras. Y pues sí, estaba increíble. Cuando llegué pues hice muchas amigas nuevas que por sorpresa veían mis videos. O sea, recuerdo que al principio pues a lo mejor no tenía la cantidad de suscriptores que afortunadamente tengo ahorita. Muchísimas gracias a todos ustedes. Pero pues mis amiguitas me conocían y yo me sentía la más famosa de Hollywood y me sentía muy pro. Luego, cuando las cosas mejoraron y pude cambiarme a una escuela más cercana de mi casa, ya pude ir en la mañana, que fue un cambio un poquito difícil porque pues yo me despertaba bien tarde antes y luego tuve que pasar de despertarme a las 10 de la mañana a despertarme a las 6. Y pues no era algo que me gustara mucho, pero me encantaba la escuela. ¿Y saben quién más entró conmigo? Nati. El tiempo pasó volando, de repente Nati ya era una bebecita con el uniforme que le llegaba hasta los pies, que ya iba a la escuela. De hecho, esto que pueden ver aquí es Nati con su falda hasta los pies, porque le quedaba muy grande. La tuvimos que mandar a arreglar porque era gigante. Y pues sí, era Nati. Nati entró a preescolar. De hecho, hay video de eso, es que les digo, es increíble. También recuerdo que desde siempre yo quería tener una mascota,
que bueno, cuando recién llegamos iba a estar muy complicado porque como les digo, teníamos problemas económicos, nuestra casa no era como tan grande para tener un perrito, pero recuerdo que a mis 8 años llegó Todd a nuestra vida, no sé si lo recuerden, también hay videos de él, lo queríamos muchísimo, pero pues se enfermó y se fue al cielo nuestro querido amigo Todd. Lo queremos muchísimo y pues siempre tiene un lugar muy, muy especial en nuestro corazoncito. Luego pues la primaria fue pasando, yo fui creciendo y pues no solo iba creciendo yo, también iba creciendo mi canal, este proyectito, lo que más me encanta hacer, y recibí mi botón de plata y luego el de oro. La verdad es que es algo de lo que estoy muy orgullosa. Yo creo que Regi chiquita nunca se hubiera imaginado que iba a tener un botón de YouTube, como que lo veía muy lejano. Yo veía a los youtubers y era como, wow, espero que cuando tenga 20 años ya tenga uno. Y pues vean, ya tenemos 2 y vamos por el tercero, yo lo sé. Tal vez pues tome tiempo, pero no hay prisa. Y luego, a los 9 años, llegó Winnie a nuestra vida. Fue un regalo inesperado de cumpleaños para Nati y pues desde ahí la amamos muchísimo, es la mejor mascota del mundo, es Winnie, o sea, ustedes no saben cómo la queremos y pues sí, es una gran perrita. Winnie, si estás viendo esto, dale like y suscríbete, por favor, y te doy unos premios. Luego, pues me fue muy bien en la primaria, como ya lo digo, siempre me gustó mucho la escuela y llegó el momento de buscar una secundaria. Junto pues a mi familia encontré una secundaria muy bonita, conocí a personas increíbles y obviamente también pues tenía sus cositas malas, como que a lo mejor había personas que se burlaban de mí por hacer videos, pero pues también hubo personas que hasta hoy son grandes amigos y amigas, y pues lo de las personas que me burlaban pasó de ser algo que a lo mejor al principio era muy importante a algo pues no tan relevante en mi vida. Obviamente la adolescencia no es fácil, la vida va cobrando sentidos de diferente manera y pues sí, como todo en la vida, algunas veces te tropiezas, pero lo importante es que te sepas levantar y que tampoco tengas miedo de caerte otra vez, porque pues siento que eso es parte de vivir. Entonces, pues ahí voy. A los 14 años, todavía tengo 14 años, nos cambiamos a la casa donde ahorita vivo y pasé a tercero de secundaria. El último grado de secundaria, o sea, el más difícil, el que ya te está preparando para la prepa. Qué emoción. Y pues la verdad sí es el más difícil de los 3 años de secundaria para mí. Y no necesariamente por las materias, yo creo que hubo cosas mucho más difíciles que eso. Pero bueno, no hablemos ahorita de lo malo porque este es un drama life feliz. Comencé a salir con alguien muy especial y esa amistad se convirtió en un bonito noviazgo que muchos de ustedes tal vez se estén enterados. Lo he platicado un poquito, mi mamá también. Y pues sí, por el momento estoy muy feliz. Luego comencé a buscar prepas y encontré una para la cual hice el proceso de admisión y conseguí quedar. Yo cuando era chiquita hubiera visto imposible eso, pero estoy muy orgullosa de lo que he logrado, de lo que logré, de lo que se viene, estoy muy emocionada, muy nerviosa. Como lo decía de chiquita, estoy muy nerviosionada, pero pues sé que se viene una etapa muy bonita. Y pues hoy, en este preciso momento que estoy haciendo estos increíbles dibujos, que creo que me están quedando muy bien, para estarlos haciendo así en mi iPad y contando, platicando mientras los hago, creo que está muy bonito. Estoy a punto de cumplir 15 años y me siento muy feliz. Amo mi vida, amo a mi familia, amo mi círculo de amigos de ahorita, porque a lo mejor es pequeño, pero pues siempre he creído que es bueno tener 2 buenos amigos a tener 10 amigos que a lo mejor no te quieren o son falsos. Entonces no necesito un círculo grande para ser feliz. Pues sí, estoy como que muy tranquila y obviamente día con día voy aprendiendo cosas y tratando de ser buena persona, de ser mejor persona. Y pues sí, he crecido junto a Nati, junto a ustedes, junto a mis papás. También hemos aprendido muchas cosas como papás e hija. Tampoco ha sido fácil, pero pues también es parte de crecer. Y ahorita ya viene Nati, ya va a cumplir 10 años. ¿En qué momento? Y pues sí, básicamente ha sido todo mi drama life. Ya luego cumpliré 15,
entrar a la prepa y tal vez después les pueda hacer otro Draw My Life contándoles lo que ha pasado en mi vida desde este momento hasta que entre a la prepa, que me gradúe, cuando ya entre a la universidad, no lo sé, cuando tenga un bebé, imagínense, así, y en el año 2038 tuve mi bebé. Ay, qué bonito. Y fue todo el Draw My Life por hoy. Muchas de estas cosas, como lo dije, pues ya las conocían porque ya las había contado desde muy chiquita y pues porque mi vida es muy transparente con ustedes. Ustedes conocen pues gran parte de mi vida y me han acompañado durante todos estos procesos y cambios, momentos difíciles como lo de Todd, pero momentos muy felices como la llegada de Winnie y pues me gustaría que siguiera siendo así durante muchísimo tiempo porque como yo ya lo he dicho muchas veces, esto es lo que más me gusta hacer y quiero seguir haciendo videos hasta que ya sea una viejita que use bastón. Así, no, en vez de bastón voy a usar un tripié de bastón. Voy a ir caminando así de la nada. ¡Oh, aquí está bonito para grabar! Y me voy a grabar. Entonces, pues, muchas gracias por haber visto este Draw My Life. Gracias por ser parte de mi vida. Si son nuevos, pues bienvenidos. También nunca es tarde para llegar. Llegaron en un muy buen momento. Y pues quédense para seguir creciendo juntos. No olviden suscribirse, me haría muy feliz. Imagínense que lleguemos a los 3 millones de suscriptores este año. Yo creo que sí lo podemos lograr, la verdad, y sería muy feliz. Diría que antes de mi cumpleaños, pero eso sí creo que esté muy difícil. Pero pues si lo quieren intentar, pues apachurren el botoncito rojito de aquí abajo y formen parte de esta familia tan bonita. También denle like, comenten si ustedes son nuevos, si ya habían visto el otro Draw My Life. No sé, comenten lo que quieran, yo los voy a estar leyendo. Y también si quisieran que les hiciera un story time como más a detalle de algún momento de mi vida en el que a lo mejor no profundice tanto, pues también déjenlo en los comentarios. Siento que también está padre que conozcan cómo afronté cierta situación, cómo salí adelante. Y está muy padre poder platicar así. Vayan a ver los otros 2 Draw My Life para que vean cómo han mejorado mis dibujos, porque creo que también han mejorado, cada vez soy más profesional. Ya el siguiente van a ser en puros retratos y autorretratos. Los quiero muchísimo y pues nos vemos en el siguiente video cuando yo ya tenga 15, cuando ya tenga 15 años. Estoy muy emocionada y pues bye, nos vemos en el siguiente video. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so.